¿Están todos encendidos? Sí. ¿Sí? Prueba de sonido. Sí, todos. ¿Este también? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Genial. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por asistir a estos encuentros profesionales que en este 10º aniversario Proyector quería continuar. Ya desde el año pasado se iniciaron. Son unos encuentros, mesas de debate, un poco de reflexión que nos gustaría que todos aportásemos un poco nuestras ideas de cómo, hacia dónde va un poco el sector. Esta mañana empezamos con una mesa en la que habíamos invitado varios ponentes institucionales. Por un lado a Javier de la Comunidad de Madrid, por otro lado a Begoña del Ministerio de Cultura, bueno, y a Ramón Mateos. Evidentemente la mesa moderada por Videoartistas Asociados, que giraría en torno al apoyo al videoarte. Por desgracia, Begoña al final no va a poder asistir, con lo cual, bueno, contamos con Javier y con Ramón para que nos cuenten muchas cosas, y esperamos que también Fran desde Videoartistas Asociados pues igual nos cuenten muchas cosas. Esta tarde continuaremos a las 4:30 con una mesa de formatos y distribución de videoarte, y a las 6:30, si mal no recuerdo, tenemos una mesa de género en cuestión del videoarte. Entonces nos gustaría que estuvieseis y pudiésemos dialogar. Y sin más, pues bueno, dejo a Fran ya que empiece con su presentación. Okay. Y nada, de nuevo daros muchas gracias a todos y a la Comunidad de Madrid por acogernos. Gracias. Pues buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo hoy me toca estar aquí como representante, como presidente de la Asociación Nacional de Videoartistas Asociados, y desde ese lugar es desde donde voy a intentar abrir el debate y el encuentro. Tenemos a mi derecha tenemos a Javier Martín de la Comunidad de Madrid, comisario de exposiciones, gestor cultural. Javier Martín Jiménez, 1978, es desde septiembre del 2015 asesor de arte de la Comunidad de Madrid. Entre otros cometidos es corresponsable de la programación expositiva de las salas Alcalá 31, Canal de Isabel II o Sala de Arte Joven, así como de la red Itiner. De los programas de producción y difusión de las artes de la Comunidad de Madrid, líneas de ayuda, subvención, programas de apoyo a artistas, comisarios, programas de apoyo y dinamización del contexto creativo regional, programas de investigación teórica. De los programas didácticos, educativos y de formación vinculados a las salas y museos independientes de la Subdirección General de Bellas Artes. Asimismo, también es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y fue fundador en 2002 y director hasta 2015 de la Asociación Hablar en Arte, y ha sido coordinador general de Foto España en 2007, festival donde previamente fue director de actividades en Foto España 2006 y 2005, y anteriormente fue coordinador de la redacción de revista 12 Notas y colaborador de publicaciones especializadas como Lápiz Sublime, y hasta ahí podemos llegar. Así que, bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y más a mi derecha, pues tenemos a Ramón Mateos, 1968, de Madrid. Su trabajo en el ámbito del arte contemporáneo se ha ido diversificando a lo largo de los años, desde el específicamente creativo en colectivos como Pedro y Carrasco y Mateos. A título individual, como artista visual, ha mostrado sus trabajos y proyectos en museos y centros de arte nacionales como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el MUSAC, el CAAC, Artium, Centro de Artes de Santa Mónica, Iván, Centro Párraga, MEIAC, CCCB, entre otros internacionales como el Kiasma, Moderna Muset, Cobra Museum, Esteresa Arte Actual, Museo Carrillo Gil, PS1 MoMA o las Bienales de Taipei, Moscú o Estambul, entre otros. En 2014 abre el espacio independiente Nadie, Nunca, Nada, No, y desde donde dirige y organiza talleres, presentaciones y exposiciones, y desde el 2015 es responsable de la programación del ciclo de talleres Alguien Ahí, en Tabacalera, Madrid. Y desde 2016 es responsable de la asesoría de producción en el programa de la Comunidad de Madrid.
y hasta ahí también podemos llegar. Pues bienvenido y muchísimas gracias a estas dos voces. Bueno, desde la Asociación Nacional de Videoartistas Asociados lo que queríamos era crear una especie de debate, simplemente de conversación, y lo que hemos planteado desde la asociación ha sido como un breve cuestionario de distintas preguntas que vosotros pudierais introducir y que al mismo tiempo pudieran ser participativas de cara al público también asistente. Entonces, bueno, lo hemos dividido como en 4 o 5 preguntas, simplemente las que nos dé tiempo bien y las que no, pues las dejamos para una siguiente mesa. Y comenzamos con una pensando en la exhibición del videoarte. La mesa que hoy nos representa aquí es una mesa de estructuras de apoyo al videoarte y, bueno, como bien sabemos, pues hay una serie de estructuras que están de manera tanto oficial como privada o independiente favoreciendo la existencia y la visibilidad del videoarte en el territorio español. Desde ahí, la pregunta que nosotros nos planteábamos desde la asociación a vosotros es cómo veis la situación del videoarte desde la perspectiva de museos y su financiación. Esa sería la primera. Muy bien. Muchas gracias. ¿Contesto yo primero, Ramón? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la mesa. Para la Comunidad de Madrid, que también estamos aquí acogiendo ahora mismo estos encuentros, es un placer volver por segundo año consecutivo a apoyar. Son 10 años que yo creo es de enorme importancia que un proyecto de esas características iniciado por una entidad sin ánimo de lucro dure tanto. Es un mérito absoluto y por eso desde la comunidad consideramos que es más que importante el apoyo. Con respecto a lo que comentabas de museos y de proyección, yo también lo quiero comentar son sobre todo las cosas que más se vinculan con la propia Comunidad de Madrid. Y entonces, sí, yo creo que es importante empezar por ese área, igual no por el área de apoyos directos, siempre cuando se piensa en estructuras o en apoyo al artista o al videoartista en este caso, siempre se piensan en subvenciones y en ayudas, pero creo que debemos ir mucho más allá y pensar en una estructura más amplia, ¿no? Entonces, una desde luego es esa parte de la programación. Nosotros contamos desde la Dirección General de Promoción Cultural con 3 salas y 5 museos. Las 3 salas son Alcalá 31, Sala Canal de Isabel II y Sala de Arte Joven, y los 5 museos son más históricos, salvo el Centro de Arte 2 de Mayo, que como sabéis es el museo por antonomasia de la Comunidad de Madrid, donde además están las colecciones tanto de la Comunidad de Madrid como de la Fundación Arco, y luego estaríamos hablando de la Casa Museo Lope de Vega, Cervantes, Nuevo Baztán y Picasso en Buitrago. En un principio, también viendo un poco para ver el contexto, en los últimos años y la programación también pensada para los años siguientes, vemos que sí que hay un peso de videoarte, claro. Por un lado, en la sala la que estamos, en Alcalá 31, recordaréis seguro la exposición del año pasado de Marina Núñez. Este año arrancamos temporada y aprovecho para meter mi cuña publicitaria. El jueves que viene inauguramos Cristina Lucas a las 8 de la tarde, donde también son 3 instalaciones grandes donde el poder del videoarte es fundamental. Pero luego, como digo, en las otras salas, la Sala de Arte Joven, estoy pensando en que los últimos años, a través también de las convocatorias, como sabéis, la Sala de Arte Joven, la principal programación está vinculada a las convocatorias. Pues si no recuerdo mal, Circuitos el año pasado contó con hasta 4 videoartistas, es decir, de 10 artistas que se seleccionan a través de Circuitos, 4 fueron videoartistas o que trabajan con vídeo. Y el año anterior también hubo dos artistas. Es decir, que sí que se nota que efectivamente el videoarte está más que presente, ¿no? Y hay una sala que no he comentado, que es la Sala del Águila. Es una sala que no depende únicamente de Bellas Artes y por eso la programación que estamos haciendo allí también es puntual. Es una sala compartida con archivos y con bibliotecas. Pero allí desde el año pasado pues estamos organizando a través de Proyector diferentes exposiciones de videoarte y de hecho la segunda cuña publicitaria es que mañana sábado a las 7:30 se inaugura la exposición de Proyector con artistas como por ejemplo Ramón Mateos. Pues, bueno, muchas gracias a Proyector por organizar este encuentro y a la Comunidad de Madrid por acogernos.
Y bueno, recojo así el guante de la pregunta que lanzabas. Yo creo que yo voy a hablar desde el ámbito de la creación directamente como artista visual, aparte de mi labor como gestor, pero en este caso creo que es más interesante desde el otro lado. Yo creo que a lo largo del tiempo, los últimos 20 años, que más o menos ha sido el recorrido de mi carrera como artista, hemos pasado como por diferentes momentos a la hora de enfrentarnos con la videocreación en museos y exposiciones, ¿no? Específicamente. Hemos pasado de un momento en el que había como una ignorancia absoluta y un desprecio directamente por la imagen en movimiento dentro de las exposiciones. No sé si tanto por desconocimiento, por el coste que al principio suponía cualquier infraestructura que pudiera acoger pues una videoinstalación o algo así, pero la realidad es que al principio poner en marcha cualquier proyecto de este tipo era como un esfuerzo monstruoso, porque acababa cargando sobre el propio artista poner en marcha cualquier iniciativa de este tipo, ¿no? Luego hemos pasado un momento en el que tanto las exposiciones como los museos se han visto nutridos de importantes fondos para esa parte de visibilidad y difusión del trabajo de los artistas, no la parte creativa, pero sí la de difusión. Y nos hemos encontrado con que en cualquier museo pues había proyectores, buenos equipamientos y tal. Aunque la realidad es que nunca nos hemos encontrado con un panorama como perfecto y idílico de decir voy a llegar y todo está tal, ¿no? Siempre hemos ido un poco como al rebufo de las necesidades, ¿no? Es decir, nunca ha habido suficiente equipamiento ni nunca ha habido suficientes medios como poder desarrollar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en este ámbito, ¿no? Entonces, a ese nivel de cómo... Bueno, ahora hemos vuelto hacia atrás otra vez y nos volvemos a encontrar como en el punto de partida y en casi ningún sitio hay cosas ni medios suficientes, ¿no? Pues la crisis ha devastado absolutamente todo y los medios para esto pues son inexistentes. Desde el otro lado, o sea, sobre las ayudas, financiación de proyectos desde fuera de las instituciones para los artistas, pues el proceso ha sido similar. Hemos partido de la nada, que ha habido que ir construyendo no las infraestructuras, sino los medios, ¿no? Pues con las primeras ayudas para jóvenes creadores, todo tipo de ayudas estatales, ¿no? Para la creación y demás, a volver otra vez al desierto en el que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Nuevamente, a pesar de las últimas iniciativas, ¿no? Quiero decir, hasta este momento. Entonces, esas dos cosas nunca han ido como del todo en paralelo, la creación con la distribución y su financiación y cómo se han podido mostrar los trabajos de los artistas, ¿no? Nos hemos encontrado con situaciones como artistas, que los que sois artistas aquí habéis vivido, que hemos tenido que llevar en muchos casos los equipos a las exposiciones, que es como, no sé, si trabajas de secretario te tienes que llevar la máquina de escribir al trabajo, que es una cosa un poco rara, pero esta es la realidad que nos ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y incluso las propias infraestructuras no están preparadas para un ámbito en el que la tecnología es muy importante, aunque ahora es una tecnología que no es la más vanguardista ni la más compleja, porque ya la tenemos como muy asumida, nos seguimos encontrando muchas veces con dificultades para poder mantener una exposición abierta de estas características, ¿no? También, claro, esto se debe también a que requiere unos recursos para los que casi nunca están pensadas las infraestructuras museísticas, o bueno, expositivas más que museísticas, ¿no? O sea, bueno, se necesitan una serie de cosas, mucho personal, mucha atención, un conocimiento de los medios, en este caso técnicos, que casi nunca se dan, ¿no? Que hace que todo sea mucho más complejo. Pero luego hay la otra parte que quería contaros es, desde el ámbito de la creación independiente, el desarrollo de la videocreación sí que ha sido como muy notable y a pesar de carecer de una financiación estable y continuada, sí que ha habido un notable esfuerzo y un gran esfuerzo por ir desarrollándola. O sea, son muchos de los espacios independientes que ha habido, no solo en Madrid, sino en el resto del territorio y, bueno, y a nivel internacional, por supuesto, los que han estado dando el soporte a la creación como más compleja en estos medios, ¿no? Desde pequeños laboratorios hasta espacios independientes, siempre la videocreación, desde que aparece como tal y se va consolidando, ha ido apareciendo continuamente en estos espacios. Eso me da pie, perdona, a la siguiente pregunta que entraría dentro del campo de la financiación y que desde la asociación planteaban qué iniciativas estáis apoyando desde los recursos públicos para crear una continuidad de programación y presencia del videoarte. Es decir, que independientemente de que puntualmente puedan suceder eventos y que de hecho se llevan sucediendo como comentas, una de las preocupaciones de la asociación era una presencia continuada o espacios que tengan una programación continuada, que eso también favorezca y genere ayuda a crear nuevos públicos, ¿no? Te la paso a ti y luego si puedes dar una réplica desde otra perspectiva.
Sí, yo creo un poco lo que comentaba antes. Creo que es necesario una labor conjunta. Por un lado, efectivamente, la puesta en marcha de ayudas a la creación y a la producción, como se está poniendo en marcha ahora, y también esa necesidad de que se muestre el trabajo de videoarte, como estábamos comentando, ¿no? Desde luego, en las salas de la Comunidad de Madrid sí que está habiendo un reclamo, incluso de público, ¿no? También es cierto que las salas ahora mismo se están dedicando a un tipo de arte que está vinculado con estas formas de creación, ¿no? Y por lo tanto sí, hacemos una programación expositiva que siempre suele contar con este tipo de técnicas, ¿no? Siempre también, hay que decirlo, vinculadas a otras. Ahora ya es difícil hablar solo de videoarte o hablar solo de pintura, quiero decir, sino las técnicas nuevas, ¿no? Digamos. Y luego también hay una cosa importante que hay que mencionar, es el apoyo también no económico, también para mantenerlo o para generar nuevos públicos. Por un lado, para artistas, el apoyo no económico que digo, pues podemos destacar, por ejemplo, la labor que estamos haciendo a través de Programa A, que es un servicio gratuito que está puesto en marcha a través de la Sala de Arte Joven, que es la que Ramón también está vinculado, que es una asesoría gratuita para artistas y para comisarios en dos frentes. Por un lado, una asesoría fiscal, legal, contable, y por otro, una asesoría de recursos y de producción. Es decir, nos hemos dado cuenta que un artista, cuando sale de sus estudios, de la universidad, de las escuelas de arte o de donde sea, efectivamente necesita un apoyo económico a través de ayudas y de subvenciones, pero también necesita mucho asesoramiento, ¿no? Y en muchos casos se siente muy perdido. Bueno, pues llevamos ahora mismo 1 año y medio, 2 años, ¿no? Con ese programa. Vemos que es un programa que efectivamente es necesario, está cubriendo un vacío y una necesidad, no solo económica, sino también de un apoyo, tanto asesoramiento, como digo, legal, fiscal, contable, como de recursos y de producción, ¿no? En muchos casos, Ramón podrá contar ahora que las preguntas son, bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde puedo conseguir apoyos? Sobre todo, además, hablando de ciertas piezas, hablando de videoarte, es muy complicado. Yo soy más que consciente, ¿no? Hay una labor por detrás tremenda, ¿no? de necesidades. Y con respecto a lo que has dicho de también generar nuevos públicos o que esté dentro, también eso es fundamental a través de otra serie de recursos. Nosotros lo vinculamos con programas educativos, ¿no? Igual algunos más experimentales, pero que van desde el trabajo con jóvenes en el Centro de Arte 2 de Mayo, que desde 2011 se está haciendo los talleres UHF, que por donde han pasado artistas como Alex Reynolds, Fermín Jiménez Landa, un montón de artistas que trabajan normalmente con el vídeo. Y como digo, es un trabajo que desde 2011 se está haciendo con jóvenes, pero también, pues, por ejemplo, en el Águila estamos con Madrid 45, donde han pasado, pues, desde Cristina Lucas, que ha sido el último taller, con gente que también está vinculada a la pieza de videoarte que se va a ver a partir del jueves que viene aquí en la sala, o por ejemplo Rogelio López Cuenca, que también tiene una vinculación con el vídeo, documentación y demás, ¿no? Y bueno, digamos que también esa serie de aportes van ayudando y generando esa red que para nosotros es tan fundamental, ¿no? En octubre que viene, el mes que viene, tenemos también un taller de Carlos Mori sobre escritura sobre piezas de videoarte. Es decir, es un intento también de que los propios artistas sepan escribir también sobre sus piezas, con una escritura analítica y descriptiva. Empezando por el final casi. Sobre la primera parte que planteabas, esa creación de nuevos públicos y su consolidación, vamos, yo no gestiono recursos públicos directamente, o sea que ahí mi labor es como bastante exigua. Pero desde el ámbito independiente y privado, por ejemplo, nosotros pusimos en marcha en el año 2007 una plataforma de videocreación con la idea de difundir, promover y dar apoyo a la videocreación. El mecanismo que teníamos para poder hacerlo era solo online, no teníamos en ese momento un soporte físico con el que hacerlo, y construimos una plataforma en la que íbamos seleccionando, pues, cada 3 o 4 meses una serie de piezas y les íbamos dando salida. El objetivo de esa plataforma era precisamente promocionar la imagen en movimiento por delante de la palabra, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues lo que
conseguimos hacer al final era buscar mecanismos de visibilización más allá de las plataformas online y llevarlo a exposiciones. Por ejemplo, lo llevamos a la Bienal de Sao Paulo en el 2009, me parece que fue. ¿Cómo se llamaba la plataforma? Julio. A partir de ahí, esto es como en el ámbito de la creación independiente, cómo hemos podido ir como tal. Esto lo decía porque uno de los grandes apoyos que tienen los videoartistas, en este caso porque es de lo que estamos hablando, pero bueno, los artistas en general, es el propio tejido y son las complicidades que va trazando con el propio tejido y son, pues en el caso de los espacios independientes, los apoyos que se puedan dar unos a otros o los artistas en sí mismos, los que se van dando unos a otros. Yo cuando empecé a hacer piezas de vídeo y cada vez fueron siendo más complejas y la necesidad de recursos eran cada vez mayores y evidentemente recursos económicos no había, lo que acabamos haciendo era apelar a alguien que tuviera un conocimiento mayor que el nuestro y una capacidad mayor para que nos pudiera facilitar construir piezas mucho más complejas. Pues bueno, no voy a contar en cuál, pero llegamos a liar a gente, a creativos de una gran empresa que se dedica a hacer postproducción para en las horas que tenían vacías las máquinas producir nuestras piezas y luego una vez que las habíamos hecho les convencimos de que eran suficientemente interesantes como para que ya no tuviéramos que colarnos y nos facilitaran los equipos. Esto es una realidad, pero todo esto al final acaba hablando solo de la precariedad en la que nos movemos, que estamos todo el rato así como corriendo detrás de las cosas, ¿no? Es cierto lo que estaba contando Javier, desde hace 1 año y medio pusimos en marcha el programa A, un proyecto en el que lo que nos proponemos es, aparte del área de asesoramiento fiscal y jurídico, es dar un soporte, si no teórico, teórico-práctico, sobre cómo desarrollar desde la práctica el trabajo de los artistas, sobre todo los más jóvenes que no tienen ese conocimiento. Básicamente lo que hacemos es eso, es ponerlos en contacto con el medio directamente y ofrecerles los recursos que existen en el medio y facilitarles esos encuentros, ¿no? Aparte, bueno, de aportar los conocimientos que en ese momento podamos aportarles para cuestiones muy concretas, ¿no? Aquí la otra parte de la consolidación, una vez que hemos creado estos nuevos públicos, les estamos dando un cierto apoyo en la medida de nuestras posibilidades a los creadores. Lo que comentabas de la consolidación de esos nuevos públicos, es verdad que para eso es necesaria una continuidad también en los recursos financieros, ¿no? Hemos pasado, pues como contábamos, de no haber ayudas a empezar a verlas, a desaparecer y ahora vuelven a aparecer nuevos programas de ayudas, ¿no? Como el que ha puesto en marcha ahora la Comunidad de Madrid o el que acaba de sacar el Ayuntamiento, ¿no? Pero yo creo que es labor un poco de todo el tejido y entre todos buscar mecanismos de consolidación de estas ayudas, que no se queden en mecanismos de subvención que un año salen, otro año no salen, con más dotaciones, con menos, sino que deberíamos ir dotándonos como tejido, de alguna manera, como de pequeñas estructuras que nos ayuden a mantenerlos en el tiempo, ¿no? Que se vayan consolidando y conformando para que no desaparezcan, ¿no? Sí, esto me lleva un poquito a la siguiente línea que hablamos de patrimonio, con respecto a patrimonio cultural que generan los videoartistas. Y bueno, en este año en concreto, bueno, pues sin ir más lejos, hemos tenido pues varias bajas, han fallecido varios videoartistas emblemáticos, entre ellos Enrique Miñano, Pedro Costa, Ion Arreche, entre otros. Y bueno, eso a nosotros desde la asociación nos preocupa mucho porque el patrimonio cultural que se ha generado en el videoarte luego queda a expensas de una familia que le puede poner o no atención. No es lo mismo una obra pictórica que al mismo tiempo ocupa un espacio y que la gente está acostumbrada a pensar que tiene un valor, mientras que un disco duro, un DVD, pues de repente no sucede, ¿no? Y en ese caso nos planteábamos, bueno, la pregunta era un poco qué sucede con el patrimonio generado, su preservación y qué protocolo tiene establecido la institución para estos casos, si lo hay, claro. Bueno, ahí la verdad es que empiezo a lamentar que no me acompañe nadie del Ministerio y del Ayuntamiento, pero bueno, ahí la verdad es que la línea que tenemos en la comunidad actualmente es a través de la adquisición de obras. Es la forma que tenemos de asegurar patrimonio tanto de videoarte como de otras formas, ¿no? Y de hecho se está comprando. El año pasado mismamente se compró uno de los vídeos de Cabello Carceller que estuvieron en la Bienal de Venecia y por lo tanto el Centro de Arte 2 de Mayo, la propia colección de la Comunidad de Madrid tiene mucho videoarte de muy diferentes tipos y de muy diferentes artistas y de generaciones también muy variadas, ¿no?
esa es como la parte más la línea que desde la institución que represento ahora mismo se puede decir. Bueno, estás en el ámbito de la videocreación, justo son como las dos patas así más complicadas, ¿no? La conservación de ese patrimonio y cómo se estandariza, en el sentido de cómo se archiva, cómo se custodia, qué se hace con él, cómo se valoriza y cómo se patrimonializa, ¿no? Es como el gran cajón desastre, ¿no? Esto sí que lo sabemos, que casi todas las instituciones que conservan videoarte lo hacen de una manera bastante precaria. Precaria porque también es un medio que exige una renovación continua de los propios medios para su almacenaje, con lo cual pues la mayoría de los DVDs que se empezaron a dar a finales de los 90 o principios de los 2000, probablemente los que están conservados en los museos, si solo tienen eso, no funciona ya casi ninguno. O sea, aunque han pasado a formar parte del patrimonio de todos, pues se han quedado obsoletos y perdidos. El ZKM, por ejemplo, en Zúrich, lo que hace es que con los equipamientos, con los archivos en el formato en el que los han ido comprando, compran el equipamiento para reproducirlo, para poder mantenerlo como actualizado continuamente, ¿no? Aquí, que yo sepa, no existe. En el Reina Sofía la dirección de audiovisuales tiene como serios problemas. Están conservando lo que se les propuso hace tiempo, que lo que tenían que hacer era digitalizarlo en unos formatos determinados, sin compresiones, guardarlos de determinada manera y tal. Pero como no existe un protocolo definido que garantice que eso va a funcionar, en realidad no se hace. Entonces, pues tenemos de todo: películas, DVDs... Sí, me consta que están trabajando en el protocolo, claro, y han empezado a digitalizar todo. Claro, porque es como, si no, antes o después desaparecerá, ¿no? Esta es una parte como muy complicada y que tiene todavía muchas cosas que hacer, pero sin establecer esos protocolos también, pues esa manera de entenderlo como patrimonio, que forma parte de nuestro patrimonio, también va a ser cada vez más difícil, ¿no? Quiero decir que el resto de las obras tiene una fisicidad que por sí tienden a mantenerse y conocemos técnicamente cómo conservarlas, ¿no? Y con esto, bueno, estamos un poco en el ámbito casi del humo, ¿no? Por esa fisicidad un poco así, ¿no? Hay una parte en esto que yo creo que es muy importante y también tiene que ver con la parte, digamos, de financiación de alguna mente de los recursos, que es el coleccionismo directamente, ¿no? Que hubiera sido a lo mejor interesante haber contado con algún coleccionista privado en la mesa para hablar de esta parte, ¿no? Es como la otra parte de nutrirse de recursos. Es verdad que, por ejemplo, aquí en España los coleccionistas especializados en videocreación están contados. No hay muchísimos, ¿no? A nivel internacional hay más, pero vamos, que es una cosa como complicada y que de alguna manera también es una parte importante en el soporte de la videocreación, ¿no? Sí, no tengo tanta información, pero sí que me consta que, por ejemplo, hay ahora mismo un proyecto en marcha, puesto en marcha además por un artista que es Enrique Radigales, con un informático y un ingeniero, que justo están haciendo de manera independiente un protocolo de cómo se podría guardar tanto videoarte como archivos digitales. Sí. Eso es. Está bien que lo esté haciendo Enrique Radigales, que se ha tirado años haciendo obras en las que borraba archivos digitales. Él mismo, sí. Justo su obra era esa, destruir. Es todo un peligro. Entonces, bueno, lo conoce bien, entonces. Sí. Mientras no lo convierta luego en una obra suya, pero que sí que desarrolle ese trabajo es importante. Vale, y esto me lleva al siguiente apartado, que es el de educación, que sí que también nos preocupa profundamente, porque entendemos que la educación es como la base tanto de la creación de nuevos públicos, de los intereses, de la formación, de también la conciencia con respecto a la preservación o la conciencia con respecto a una salida profesional. Y bueno, videoarte y sistema educativo, qué plan de inclusión existe, pero no solamente de una formación puntual o a través de un pequeño máster o unos cursillos o lo que sea, sino hablábamos, ya sé que no está en el Ministerio y bueno, pues queda un poco ahí, pero lo que nos planteábamos, qué plan de inclusión existe, si lo hay, y qué materias o conocimientos se tienen establecidas para que los niños conozcan el videoarte o las New Media Arts. Bueno, ahí hay una cosa compartida en la comunidad. Por ejemplo, en todas las salas y en todos los museos hay un importante programa educativo que va vinculado con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, de hecho, siempre lo comentamos, la labor, una vez inaugurada cualquier tipo de exposición, empieza una segunda labor. Hay como dos fases con las exposiciones, hasta que se abre la exposición y hasta que se cierra. En esa segunda fase
la preocupación es máxima por darlo a conocer a todo tipo de públicos y además en rangos muy diferentes. Desde luego el fin último, lo que queremos al final es conseguir unos espectadores autónomos, críticos, que sean capaces de disfrutar, pero también entender y visitar independientemente las salas con criterio, ¿no? Y me da igual que tengan 5 años o que tengan 95. Eso por un lado, ya digo, no está vinculado únicamente con videoarte, sino en general con el arte contemporáneo, el arte actual. Y por otro lado, sí, hay diferentes programas piloto, sobre todo el Centro de Arte 2 de Mayo son los que más lo están llevando a cabo. Llevan, por ejemplo, 4 años trabajando con colegios de toda la zona. Sobre todo hay un programa que se llama Aquí trabaja un artista, que es trabajo directo en los colegios. Y ahí recuerdo ahora mismo pues, que ha estado María Jerez o El Banquete, donde de nuevo la imagen en movimiento también tiene mucho peso, es muy importante, ¿no? Y bueno, por otro lado también hay como diferentes vías de formación del profesorado, siempre y cuando no nos metamos también. Estas son las dificultades de la institución, ¿no? Las competencias, ¿no? Nosotros no somos educación, no podemos entrar en educación, hacemos labores de educación desde nuestro puesto, es decir, desde la parte de arte podemos poner en marcha ciertas líneas educativas o programas de investigación. Por un lado, por ejemplo, en la Sala de Arte Joven, desde el año pasado, lleva ya 2 años, pusimos en marcha un programa de un laboratorio de investigación que llevan Selina Blasco y Lila Insúa, sobre un programa de investigación sobre educación no reglada. Es decir, todo lo que puedes aprender más allá de la universidad, de las escuelas. Es decir, y luego aquí en la Sala Cala 31 también hay otro programa de investigación más vinculada con la museografía. Cada 2 años vamos a ir cambiando. Son grupos de investigación abiertos es una convocatoria, se pueden apuntar diferentes personas, hay una selección y entre 15 y 20 personas están dentro de esos grupos de investigación que tratan de desarrollar también lo que estamos hablando a nivel educativo. Y luego, por otra parte, trabajamos, como digo, de manera controlada, porque si no es terreno de educación, con algunos centros de formación de profesorado, al igual que puede hacer, por ejemplo, el Reina Sofía. El Reina Sofía tiene, al igual que nosotros, un programa que es herramientas educativas, arte contemporáneo como herramienta educativa. Son una serie de talleres o de programa para formar al profesor y nosotros lo hacemos desde nuestras salas y con los recursos que tenemos aquí. El ámbito de la formación yo creo que es como fundamental, no solo por la propia consolidación de nuevos públicos y tal, sino para los propios artistas, ¿no? Por un lado, los programas educativos de los museos y los centros de arte, la verdad es que han visto un desarrollo en los últimos 10 años muy notable y hay programas que son fantásticos, ¿no? en diversos museos, ¿no? Pero más allá de eso y de la formación universitaria, que ahí sí que hay como vaivenes y altibajos bastante notables, y por no decir lagunas y silencios clamorosos, desde el ámbito puramente independiente o desde el ámbito de la creación, pues algunos, por ejemplo, desde el espacio que yo llevo, Nadie, Nunca, Nada, No, entendimos muy desde el principio que la necesidad de encontrar espacios para la formación de los propios artistas era fundamental. Nosotros pusimos en marcha un programa que es el que mencionabas antes, que se llama Alguien Ahí, con la colaboración del Ministerio de Cultura, partiendo de la idea de devolver a los artistas la responsabilidad de formar a los siguientes, ¿no? De alguna manera. Es como, bueno, a partir de nuestra propia experiencia tenemos capacidad para aportar ese conocimiento y experiencia adquirida a los demás. Y hemos construido un programa de formación, de talleres y workshops que lleva 1 año y medio funcionando, casi 2 años funcionando, y estamos preparando el programa del año que viene. No es un programa formativo dedicado específicamente a la videocreación, sino a la creación contemporánea en general, ¿no? Y, por ejemplo, desde programa, por ejemplo, ahora empezamos vamos a hacer varios talleres y demás, y hemos empezado precisamente, acabamos de programar el de Carlos Temori sobre escritura, sobre videocreación, ¿no? Sí que creo que en general el ámbito formativo, a pesar de que hay como mucho interés general desde las instituciones y desde la propia sociedad, sigue siendo como terreno que necesita todavía de más apoyo y más trabajo, ¿no?
Y creo que es muy importante también eso, no olvidar esa parte de formación de los propios artistas, no solo de cara hacia afuera, ¿no? que es fundamental, ¿no? Para la creación y consolidación de públicos, pero sin olvidar, desde luego, la generación de nuevos artistas, ¿no? O sea, ese apoyo. Bueno, pues la última pregunta, y abrimos la ronda con el público, si queréis participar y preguntar, que tiene que ver con el tema de las buenas prácticas. Bueno, pues tenemos conocimiento de que se están desarrollando mesas, ¿no?, dentro del ámbito del Estatuto del Artista. En este caso, nosotros como asociación no estamos presentes en las mesas, no se nos ha convocado, pero ni nosotros ni tampoco las instituciones que conocemos, que cada uno también es verdad que hay territorios y a veces estamos como en espacios diversos, y eso es una cosa que necesitamos los videoartistas, de aunarnos, ¿no? ¿Qué perspectivas nos planteamos desde la asociación reales habría de cara a la deseada bolsa del artista, ¿no?, dentro del estatuto? Si eso es un tema que estáis en la mesa o... Sí, bueno, yo empiezo un poco explicando cómo funciona en la comunidad. Aquí el Gobierno regional tiene un Consejo de Cultura, que es una cosa que el Ayuntamiento de Madrid no tiene, no ha funcionado así hasta el momento. Y el Consejo de Cultura, digamos que es oficialmente la referencia más cercana al contexto creativo, la relación más intensa con la institución, ¿no? Sí que es cierto, yo lo admito, en los últimos años ha sido una relación poco estrecha, ¿no? La obligación era reunirse 2 veces al año, si no recuerdo mal, es decir, tener 2 citas anuales. Y por lo tanto, realmente esa cercanía, que también es tan necesaria también para las políticas culturales, no se estaba dando. Sí que es cierto que el Consejo de Cultura, que se puede ver en el BOCAM, ahí figura quién pertenece al Consejo de Cultura. Puede haber movimientos en el Consejo de Cultura, ahora te cuento. Y luego existen unas mesas sectoriales de trabajo. Esas son las que hemos puesto, digamos, en marcha como más ágiles desde hace un año. Yo, por ejemplo, me reúno todos los meses con la mesa sectorial que me toca, la de arte. Como sabéis, hay 5 asesores en la Comunidad de Madrid, una por área, es música, danza, teatro, cine y arte. Yo soy el asesor de arte. Y como digo, todos los meses me reúno para hablar de diferentes temas concretos. Intentamos que sea una cuestión práctica, es decir, no recuerdo bien, pero me parece que en febrero hablamos de comercio del arte, en marzo fue subvenciones, digamos que intentamos que sean como muy concisas, para que sean prácticas y realmente haya un feedback real. Y ahí, por ejemplo, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que están... Bueno, no solo son entidades sin ánimo de lucro, tienen que ser de ámbito regional. Es decir, en ese caso, vuestra asociación nunca podría estar, como por ejemplo el IAC también es de ámbito nacional y no está en el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. En la parte sectorial de arte, estamos hablando, está por ejemplo ABAM, que por cierto estuvo fuera en los últimos años porque no estuvo presente en las últimas reuniones y según la ordenanza se salieron, pero se volvió a pedir que entraran de nuevo con el cambio de directiva y la reactivación de la asociación. Está también MAP, Mujeres en las Artes Visuales, DIMAD, ¿qué más? Universidad Complutense, Círculo de Bellas Artes, Estampa, por ejemplo, como representante de ferias y en buena parte de comercio. Todo esto que estoy diciendo está en el BOCAM, está publicado. Y como digo, dentro de esas mesas vamos analizando cada parte, ¿no? Por eso, por ejemplo, el tema de las ayudas que estamos sacando ahora mismo, que desde luego tendrán cosas mejorables en un futuro, las hemos visto en esa mesa. O diferentes, diferentes temas que estamos tratando aquí, que también son comunes, no solo al videoarte, son comunes para otros ámbitos. Las estamos viendo en esas mesas y sí que hay un diálogo que intentamos ponerlo en marcha. Lo que pasa es que la administración es lenta, no se ve tan fácilmente o tan rápidamente. O sea, de hecho, pues, una de las cosas que intentamos poner en marcha desde... Yo llevo 2 años en la comunidad y el año pasado conseguimos que salieran adelante unas ayudas para entidades sin ánimo de lucro
y este año pues unas ayudas para artistas. Bueno, pues intentemos crecer, intentemos, como decía Ramón, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido unos vaivenes muy rotundos de la crisis que ha afectado de manera extraña a ciertas ayudas, porque no ha bajado el presupuesto de otras cosas. Y ahora digamos que no es que de repente haya más dinero, no. Lo que pasa es que ahora intentamos repartirlo de otra manera. Claro, al final es una cuestión de decisión política, claro, ¿dónde se pone? Sí. Claro. Vale. Sobre lo de las mesas sectoriales, yo la verdad es que no, o sea, las mesas sectoriales del Consejo, los consejos de cultura y tal, o sea, existe uno a nivel regional, existe otro a nivel estatal, y me consta que el Ayuntamiento de Madrid está poniendo ahora mismo en marcha otro, ¿no? Claro, una yo creo que de las partes que nos hace un poco a todos, bueno, que creo que deberíamos un poco incidir en ella, es como la representación y legitimidad de quién está en cada una de las mesas, porque si no lo tenemos como muy claro quién está o quién no está, vamos dejando como mogollón de huecos ahí que hacen que perdamos voz en su conjunto, ¿no? Cada uno se ocupa de su cachito, ¿no? Y lo que queda entre un cachito y otro nadie se ocupa de ello, ¿no? Con lo cual, pues por ejemplo esa vuestra representación o representación de alguien que ocupara ese lugar, pues es una laguna muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso habría que hacer como también un esfuerzo de intentar abrirlo en la medida de lo posible, ¿no? Para tratar de cubrir todas las posibilidades. Sí, ahí, perdóname Ramón, hay una cosa que me he olvidado comentar. Los miembros de la mesa pueden invitar a gente externa. Es decir, ABAM, por ejemplo, entró de nuevo porque el resto de organizaciones consideró que debían estar de nuevo y fueron invitados. Y con MAP lo mismo. Claro. Bueno, en esto yo tengo muy poco que aportar. Es que nos falta una patita. Bueno, pues ahora la última de las preguntas es con respecto a la emergencia dentro del colectivo de videoartistas, y esta ya no es una pregunta a la mesa, sino una pregunta al estrado, y que las voces de alguna forma, pues tanto esta pregunta como cualquier otra inquietud, pues aprovechar que están aquí, que no suele ser habitual. ¿Alguna pregunta? Para romper el hielo, Mario, al menos. Bueno, aprovecho yo para meter una cosa y luego que responda Mario. No, también vinculado con el Consejo de Cultura. Creo que es importante, son estructuras. En un principio se creó también el Consejo de Cultura, si no recuerdo mal, se creó también como órgano de revisión, es un órgano consultor, no vinculante, en la Comunidad de Madrid, es un órgano consultor. Pero, por ejemplo, entre las cosas que están, entre las funciones, es controlar, por ejemplo, los resultados de las convocatorias, lo cual tiene una cosa buena y una cosa mala. Entonces, yo, por ejemplo, en las convocatorias de Bellas Artes, nosotros tenemos un jurado independiente, donde también participamos parte de la Comunidad de Madrid, pero invitamos siempre a gente externa. Los resultados de esos jurados tienen que ser aprobados por la Junta, por la Junta Sectorial de Arte del Consejo de Cultura. Lo cual, como digo, eso puede estar bien o puede estar mal. En un principio, como digo, en esta pata, puede ser un poco órgano regulador para controlar que se ha hecho correctamente, pero no es práctico. Entonces, bueno, digamos que los consejos de cultura, y más en los tiempos que nos movemos, creo que tenemos que repensarlo. Desde luego, la parte que creo que es prioritaria, que es escuchar al sector, es fundamental, pero por otra parte también tenemos que ver un poco los funcionamientos. Yo, por ejemplo, que haya una resolución o una convocatoria que se retrase porque el Consejo de Cultura se tiene que reunir y dar el visto bueno, son las cosas que tiene la Administración, que si ya de por sí somos lentos, pues son trabas que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? No tiene nada que ver con lo que te has comentado, pero sí, me ha venido al hilo por una cosa que comentaba antes también de la Sala de Arte Joven. Me gusta mucho comprobar cómo los artistas están trabajando mucho con vídeo. Entonces, lo estamos viendo mucho tanto en las convocatorias de Se Busca Comisario, que es cierto que están dirigidas a comisarios y comisarias, pero que vinculan mucho con videoarte, y en circuitos, como digo, en los últimos años, por eso me he acordado que son jurados independientes que van cambiando todos los años, la selección siempre ha habido artistas o videoartistas o gente que trabaja con el vídeo. El año pasado fue el más claro, que hubo 4 artistas, el año pasado, y el anterior hubo 3,
Y nos pasa lo mismo con las becas de residencia en el extranjero. La Comunidad ahora mismo no tiene ningún programa puro y duro de residencias en la Comunidad de Madrid, sino para artistas, sino que tenemos programas para residencias en el extranjero. Pues en los últimos años también se han seleccionado artistas para irse fuera, ¿no? Estoy acordándome de Javier Cabrero Velázquez, que se fue a México, Maya Watanabe, que estuvo en Japón, Alicia Hierro Grueso ha estado en París. Es decir, que también lo que se presenta, o sea, el pulso de videoartistas está como muy presente, ¿no? Sí, bueno, claro, yo creo que, bueno, que la mesa de esta tarde es donde se abordará más esto, pero es obvio, ¿no?, que la democratización de los medios también ha hecho, y el acceso a los medios de producción, en este caso de videocreación, ha hecho que se expanda enormemente, ¿no? O sea, la narración a través de la imagen en movimiento es algo que, pues, ya casi lo hemos mamado desde pequeños, y las nuevas generaciones ni te cuento, con lo cual en el ámbito de la creación artística lógicamente tienen que vivir una mega explosión. O sea, ya llevamos cámaras de vídeo todos en los bolsillos, ¿no? O sea, es como que esto no ocurría hace 15 años. O sea, que es lógico que cada vez aparezcan más y abunden más. En ese sentido, yo la verdad es que siempre he tenido dudas de si las ayudas a la creación deben tener como una especificidad concreta por áreas de creación. Quiero decir, no sé si debe haber unas ayudas para pintar o para hacer escultura o para hacer, o sea, otro tipo de cosas. En ese sentido también me chirría lo de ayudas específicas para la videocreación, aunque es verdad que es un medio que tiene unas necesidades técnicas muy, muy concretas y muy definidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que si hubiera un apoyo más claro y definido, también eso se consolidaría más claramente. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Sí, dime. Hola, ¿se me oye? Que quería hacer un planteamiento en plan, cuando antes habéis estado comentando de los espacios de difusión acerca de cómo acercar el videoarte al público, me pregunto si no se está investigando que la verdadera naturaleza del vídeo es la que da la clave para el acercamiento en el vídeo, o sea, para el acercamiento del público al vídeo, es decir, la ubicuidad que ofrece una imagen digital que permite que esté en muchos sitios, en diferentes lugares a la vez. ¿No es esa la clave para acercar al público? Es decir, el que una obra de videoarte se exponga en un espacio expositivo concreto no es lo que imposibilita que se acerque cada vez a más gente cuando ya todo el mundo tiene dispositivos móviles. Es decir, no es el espacio museo el que está impidiendo que el videoarte se acerque. O sea, ese es el planteamiento que quería hacer. No, y creo, empiezo y luego abro. Creo que es muy importante lo que apuntas, pero también es de una enorme complejidad porque los propios videoartistas tienen diferentes visiones o miradas con respecto a su obra. Sobre todo estamos hablando de un espectro de gente que vive en una gran precariedad con respecto a la producción, a la distribución, a la exhibición, a mil cuestiones, salvo a lo mejor un pequeño grupo que sí que tiene acceso a las grandes salas, a los museos y tal. Entonces, si no hay una opción de retorno, que eso es lo que imposibilita el trabajo en red, sí hay muchísimo trabajo ahora en las redes, pero eso también le da una cierta fragilidad al propio soporte. Es decir, estás en todas partes pero no estás en ninguna, y eso tampoco te trae una repercusión directa, que cuidado, indirectamente muchos videoartistas liberan sus obras en internet porque eso les facilita o les favorece que se les conozca, que se les invite internacionalmente, y de esos casos es constante, ¿no?, lo que sucede. Bueno. ¿Los demás? Sí, vamos, esto es un poco lo que comentábamos antes de que era una de las grandes lagunas y uno de los grandes problemas de la videocreación, que es la patrimonialización de las creaciones, ¿no? O sea, en ningún caso creo que el museo o la sala de exposiciones sea una barrera. O sea, creo que eso, bueno, como un poco, no tiene mucho sentido. O sea, el que tiene interés en acercarse, en el sentido de que tanto el museo como un espacio expositivo genera un contexto en el que ya se lee de una manera determinado tipo de trabajos. Pero es verdad que los nuevos medios nos están permitiendo esa ultradifusión, incluso la repetición de una pieza en distintos sitios de manera simultánea, ¿no? Eso en realidad no solo no es una traba, sino que es una enorme ventaja, pero es verdad
que a la hora de buscar unos determinados recursos para la creación hay quien, bueno, pues se lo piensa dos veces en el momento de hacerlo. Como os decía, yo puse hace años en marcha con Manuela Moscoso una plataforma de videocreación. La inmensa mayoría de los artistas no nos pusieron grandes pegas a que colgáramos online sus piezas de vídeo, pero no todas las piezas que solicitábamos nos fueron cedidas para ser colgadas online. Claro, perdón, eso es a lo que me refiero con el impedimento, es decir, la exclusividad que requiere el espacio galerístico y museístico a la hora de exhibir una pieza que verdaderamente no tiene un carácter restrictivo a una forma. No es una demanda del espacio, es una demanda del artista. Claro, pero un poco porque se puede dar una más dinámica. igual que se difunda o se vea en más sitios o tal. Es verdad que hay galerías que, por ejemplo, sí que es verdad que con el trabajo de sus artistas pueden poner ciertas pegas en tanto que la están comercializando, ¿no? Con lo cual ya te metes en un mundo bastante complejo. Yo creo que hay como maneras y maneras de abordar esto, pero también hay tantas maneras como artistas. O sea, te puedes encontrar una respuesta de cada uno. Yo creo que se puede trabajar en formatos diferentes al mismo tiempo y que te pueda permitir moverte tanto en un ámbito como en el otro, ¿no? Pero esta es mi opinión particular. O sea, hay otros artistas que consideran que no, que la manera de dotarle de un valor económico determinado tiene que ver con que no haya una enorme cantidad o una difusión abierta de sus contenidos, ¿no? De ahí el lío. También un poquito, que yo hablo como artista y como proyector también por ambas partes. El tema de proyector en ese sentido hay una doble problemática. El tema de mostrar la obra online, nosotros estamos trabajando ahora una plataforma para que las piezas estén online. Es correcto, es válido, llega a todo el mundo, pero el problema es los formatos. Yo como artista pienso, y como director de proyector, que cada pieza necesita un formato específico. O sea, yo creo piezas para una pantalla de 10 pulgadas, quiero una pieza para ser proyectada a 15 metros, entonces llevarla a un móvil a mí no me interesa. La tengo mis piezas todas colgadas en internet, pero eso no es la obra. Eso puede ser un resumen, puede ser un teaser, puede ser una manera de entenderla, pero la obra no es esa. O sea, yo creo que cada pieza tiene que estar mostrada en televisión con culo, en tríptico, entonces hay que respetar lo que quieres hacer tú como artista primero y luego pedir, exigir que quien lo muestre como tú crees que tiene que ser mostrado. Entonces, en ese sentido, desde el proyector, humildemente intentamos respetar un poco los formatos de los artistas, preguntarles, en cierto modo, intentamos darles un aire. O sea, hay muchos festivales en España, muchísimos festivales de videoarte, nosotros intentamos que no sean vídeos monocanal lo nuestro, no intentamos que haya un vídeo detrás de otro. Es correcto, lo hacemos también, hoy, el sábado y el domingo va a haber unos comisariados internacionales en el que va a haber una serie de vídeos uno detrás de otro, pero intentamos que cada pieza tenga un espacio. Entonces, bueno, lo que hablamos otra vez, la idea de plataforma correcta, necesaria, YouTube, Vimeo, cualquier cosa que exista es válido, es bueno, pero es una limitación. También nosotros tenemos que exigirnos cómo queremos que sea mostrada la pieza. Entonces, bueno, es el doble debate que ¿qué hacemos? ¿La mostramos para que todo el mundo llegue o la mostramos como debería ser? Entonces, es un poco ese planteamiento. No creo que necesite micro porque tengo bastante buena voz. Yo creo que se me escucha perfectamente. Vale, sí, bueno. El estar en el coro del colegio es lo que tiene. Bueno, me voy a presentar. Soy Don Sancho, soy comisaria de exposiciones y voy a formar parte del comisariado de la 4ª edición de la Feria Internacional Marte que hacemos en Castellón. Nosotros como feria tenemos un espacio específico para performance que se llama el Orbital. Y ahí estoy a favor de lo que tú comentas, porque nosotros tenemos performance en directo, pero no dentro de la propia feria. Hay veces que lo hacemos dentro de la propia feria, pero hay muchas veces que los artistas nos demandan un espacio específico. A lo mejor igual puede estar en la ciudad. Y de hecho Marte siempre ha apoyado desde la primera edición el videoarte, porque entendemos que las plataformas son muy distintas. Tenemos nuestro espacio con la pantalla, pero hay artistas de performance que, lo que dices tú, que prefieren otro tipo de formato, otro tipo de pantalla, otro tipo de ubicación. Además, como comisaria, que yo me he visto muchas veces en la tesitura de trabajar con salas distintas, con las mismas piezas. Entonces llega un momento en el que tienes que reducir un poco los espacios, teatralizarlo un poco para que la gente no... Porque yo trabajé con Regina José Galindo, me doctoré con el trabajo de ella, tengo mucha relación con ella, y yo he habido piezas de ella que he tenido que comisariar. Yo sé que a ella no le gusta excesivamente la teatralización porque ella es una tía muy directa, pero sí que es verdad que hay algunas piezas que yo necesitaba que a nivel educativo, porque también soy educadora artística,
necesitaba que las personas tuvieran una experiencia estética distinta. Hay veces que me ha tocado meter una pantalla dentro de un túnel en la que la mayoría de la gente no quería entrar, ¿vale? Porque estaban un poco acongojados, para que crearan ese tipo de efecto. Entonces la performance, aunque sea una plataforma digital, aunque sea una plataforma visual, es muy maleable. Y yo creo que eso es bueno, porque estamos aquí un poco lamentándonos con el hecho de los materiales nobles como la escultura o la pintura, pero creo que el videoarte, aparte de que puede trabajar con distintas texturas dentro de lo que es la propia creación, tú como comisario o como artista puedes hacer una maleabilidad incluso mayor una vez ya creada la pieza. Yo lo que quería preguntaros, aparte de este debate, es que muchísima gente, incluso yo especializada en comisariados de videoarte, cuando me hacen alguna entrevista o cuando comento algo, siempre me acaban diciendo, bueno, ¿y hacia dónde va la performance? Y es una pregunta que yo muchas veces no he podido ni responder. Entonces, me imagino que vosotros, trabajando durante tantos años con esta plataforma, a lo mejor igual veis más o menos el pulso ahora de hacia dónde va. O bueno, lo dejo en el aire. Bueno, yo soy Félix Fernández, soy videoartista y quería preguntar una cosa, porque, ahora yo estoy en Galicia, viví muchos años aquí y me fui a Galicia y ahora estamos con un colectivo que nos llamamos RPM y estamos trabajando un poco por la profesionalización del sector, ¿no? Y quería hacer una cosa en relación, quería hacer una pregunta en relación con eso, ¿no? Y es, en las ayudas no se suelen incluir honorarios por artista, ¿no? Y creo que es un poco fundamental, ¿no? Que de alguna manera también se sepa que los artistas no vivimos del aire, ¿no? Y que si de alguna manera quiere y se necesita hacer una profesionalización y sabiendo perfectamente que, por ejemplo, las ventas en videoarte son prácticamente, yo hablo por mi caso, a lo mejor hay gente que vende muchísimo y me dice, bueno, chico, pues si no vendes no es mi problema, pero por lo general la venta de videoarte es muy compleja. Entonces, la retribución que vas a obtener por una pieza de videoarte por lo general suele ser ínfima o escasa. Entonces, sí, hay ayudas a la producción, pero ¿qué pasa con los honorarios? Siempre tenemos que tener un trabajo paralelo, de alguna manera siempre vamos a ser artistas amateur. ¿Hay una verdadera profesionalización de los artistas? Eso es, de alguna manera, una pregunta que he suelto al aire. Sé que es muy complejo y por los tiempos que estamos viviendo, pero creo que es importante. Vale, pues te contesto yo. Sobre la profesionalización de los artistas, podemos hablar un montón, pero completamente de acuerdo que hay que seguir trabajando mucho. Más en concreto sobre las ayudas de producción, efectivamente en los últimos meses pues han salido ayudas de comunidad, de ayuntamiento, de Injuve, no sé si me dejo alguna. Todos tenemos la misma dificultad, que es la Ley General de Subvenciones, que no permite honorarios para los solicitantes de las subvenciones. Si habéis visto las ayudas de la Comunidad de Madrid, no se aceptan honorarios para los artistas, pero no recuerdo ahora mismo la frase administrativa, si se ha aceptado remuneración por el trabajo del artista con la creación de la obra solicitada. Sí, es como... Silencio. Este año, si habéis visto la convocatoria, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid hay unos baremos, que eso lo tiene que ir poniendo el jurado. Hay una puntuación mínima que me parece que eran 15 puntos y hay una tabla que indica el dinero que va a recibir ese artista según la puntuación que reciba. Me parece que 15 puntos, que era el mínimo, eran 5.000 euros y no recuerdo bien si eran 25 puntos máximo, que eran 15.000.
Es decir, en la convocatoria de este año, que puede cambiar en años siguientes, pero en la convocatoria de este año, que cerró el viernes pasado, los artistas podían solicitar un mínimo de 5.000 y un máximo de 15.000. Dentro de ese presupuesto podías incluir, dentro de la convocatoria de este año, 3.500 euros como esos gastos de remuneración del artista dedicados a esa obra. Bueno, esto es algo que pasa en casi todas las ayudas, ¿no? Y muchas veces, pero es verdad que cuando se entra dentro de los marcos normativos, de estas cosas, es como... Leyes, sí, Ley General de Subvenciones. Farragoso. Y la verdad es que afortunadamente vosotros habéis encontrado ahí como un retruécano para poder sacarlo adelante, pero es verdad que es como una de las grandes, no solo para los videoartistas, para cualquier artista visual se encuentra con ese mismo problema en cualquier programa de ayudas. Yo creo que eso es que ahí hay un melón que hay que buscar la manera de atajarlo, porque es verdad que genera unos problemas terribles, ¿no? Unos problemas terribles y unas situaciones como muy anómalas, ¿no? También, porque las va a generar para poder tener un mínimo de retribución, ¿no? Es verdad que se puede pagar al director de foto, pero el artista no va a cobrar nunca, ¿no? Con lo cual, pues imaginaros a qué cantidad de cosas extrañas puede dar pie esto. Entonces yo creo que sí, que lo suyo, igual que ha habido una decisión política ahora de mantener las ayudas y tal, habría que buscar ese interés o esa intencionalidad política e intentar buscar una solución a este tipo de cosas. Entiendo que tiene una cierta lógica lo de los fees para los solicitantes de las ayudas, porque está pensado para otro tipo de ayudas, ¿no? Y como está metido dentro del marco general de las ayudas, pues entonces hace que sea más complejo. Pero no sé, que habría que buscar ahí como algún mecanismo para intentar resolverlo, cosa harto difícil, ¿no? Perdona un segundo. Que también en relación con esto, que tanto como artistas no pueden recibir, como el equipo de trabajo de una asociación cultural que pide una subvención, tampoco. O sea, nosotros como proyector no podemos cobrar. Legalmente no podemos cobrar. Entonces, bueno, es un vacío absurdo. Es una cosa... No tiene ningún sentido. O sea, ahí sí podéis cobrar un porcentaje. Vosotros igual sí, pero el ministerio no. O sea, las ayudas del ministerio, ayudas, no son ayudas. No, en casi todas las ayudas que se cogen a la ley de subvenciones, el solicitante, y si es la asociación la solicitante como tal, no puede recibir ninguna retribución. Si es un proyecto concreto y esa persona está contratada para ese proyecto, sí. No, eso sí, digo, dentro del marco de las asociaciones. Sí, dentro del marco de las asociaciones, efectivamente, una subvención nunca puede cubrir gastos generales de la propia asociación. Es decir, gastos estructurales, perdona que no me salía. Eso no sé. No. Claro. Honorarios sí puede cubrir una parte dedicada a un proyecto en concreto, sí. Bueno, bien, como comentario, como pequeño inciso también, en la mesa estaba convocada, ahora tenemos la Comunidad de Madrid, pero estaba convocado un ministerio que por alguna razón que todavía desconocemos no está presente aquí. Fue convocado Ayuntamiento, que hemos estado meses detrás de ellos y no ha habido manera que estuvieran aquí. Se han convocado también a diferentes empresas privadas también para que aparezcan, tampoco están aquí. Entonces, bueno, el sistema de apoyo se queda claramente en que no hay sistemas de apoyo. O sea, bueno, un poco pequeño inciso solamente. Y vosotros tenéis suerte porque nosotros en Valencia ahora están empezando a salir convocatorias de creación artística, de producción. Del consorcio de museos. De producción artística, pero solamente en el centro del Carmen. Yo que soy de Castellón, allí es mínimo. Luego también el hándicap yo me he visto en muchas convocatorias de mi parte, ¿vale? Como comisaria. Con más de 35 años no te puedes presentar. Y vosotros tenéis suerte, porque vosotros aquí tenéis muchas subvenciones y muchas ayudas, pero en Castellón, en Valencia, te digo que las primeras convocatorias desde el cambio de dirección de José Luis Pérez Pont son convocatorias públicas de comisariado, y porque Pérez Pont pues es muy salomónico, entonces él siempre ha sido un tío muy cabal, y vosotros aquí tenéis suerte, ya digo, pero en Castellón me gustaría que vieras cómo está el panorama allí. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, por favor. ¿El qué? Me gustaría responder a Lidón, porque fijaos cómo está el panorama, que yo soy artista audiovisual de Castellón, pero Lidón no me conoce.
O sea, de hecho, formo parte de esta exposición de Proyector con una pieza en Tabacalera que Lidón creo que la conoce porque el galerista para el cual la produjimos en su día es amigo suyo, pero vamos, que fijaos cómo está el panorama, que no nos conocemos personalmente. O sea, creo que eso resume claramente cómo se lleva el tema del videoarte en el Levante español. Bueno, solamente lo ha representado Mariano, no lo ha representado nadie más. Mariano es el único. Mariano es un galerista privado ahí en Castellón. Además, él tiene una galería que él ya lo sabe que es bastante atípica. Y sí que es verdad, él es el único que de hecho los artistas que él lleva acaban trabajando más en el extranjero que en lo que dice que él, en propio Castellón, el propio Valencia. O sea, las obras que conozco yo, de las que comisaria Mariano, los conozco yo a él en foto y en las obras que he visto de ahí en Col Blanc, en la galería. Pero luego lo que dice él, la repercusión en Levante es mínima. Ellos van directamente a Madrid o al extranjero en las últimas residencias. O sea, es así. Yo he llegado a mostrar en el Spider Contemporáneo, he llegado a hacer propuestas de videoarte y me han comentado que por la crisis que no pueden ponerse en marcha. Y yo, que no podéis alquilar unas pantallas, pero sí que podéis alquilar unos transportes y unos gastos de montaje que son muchísimo más complejos que esto, porque luego ahí hacen unas instalaciones que me gustaría a mí saber el dinero que se gasta en hacer una instalación. Sin embargo, no están apoyando el videoarte, instituciones que forman parte de la Diputación de Castellón. La Diputación de Castellón os puedo asegurar que dinero tiene. No es porque no tengas lo que dices tú, ¿no? En algunas cosas sí y en otras no. En algunos artistas sí que les dais el apoyo y en otros no. Pues no está claro. ¿Alguna otra pregunta? Solo también comentar que hablaba Ramón Mateos antes de que faltaría en la mesa un coleccionista. Coleccionista estaba convocado para esta primera mesa, pero finalmente hemos optado por pasarlo a la segunda mesa, que va a estar a las 4:30, va a estar el coleccionista Jaro Combustian, sobre todo por el tema de idioma. El año pasado hicimos una mesa en 2 idiomas y fue un poco complicado, y planteamos la idea de que la segunda mesa tiene que ser en inglés porque son un francés, un italiano, un turco y ¿qué más falta? Y una estadounidense israelita. Entonces sí que tenéis en inglés la segunda mesa, pero la primera mesa preferimos hacerla en castellano. Entonces por esa razón hemos pasado al coleccionista a la segunda mesa. Y el año pasado tuvimos también otro coleccionista que formó parte de las mesas, con esa intención de tener un poco en la parte de artistas, la parte de educadores, la parte de directores de festivales, la parte más institucional, y un poco ese planteamiento de diferentes niveles para, entre todos, replantear cómo está el panorama, qué podemos hacer, cómo podemos mejorarlo. Un poco esa idea de entre todos crecer, o sea, a ver por dónde podemos avanzar. Sí, en ese sentido yo lo que quería apuntar es un agradecimiento a Proyector, en el sentido de que la asociación haya sido invitada y que hemos abierto como una línea de encuentro y de diálogo y de puesto de puntos de mira en común, que creo que es absolutamente necesario para el espectro del videoarte. Es decir, si estáis en Castellón y hay una asociación nacional, sería bueno que todos nos conociéramos, porque finalmente acabamos teniendo como grupos muy sectorizados y líneas muy pequeñas de... Ayer hablábamos con Laura Baigorri en Barcelona hay como un espectro concreto en el que todo el mundo se conoce, pero cuando llegan a Madrid no conocen a nadie. Entonces faltan estructuras, faltan lugares en común, y eso es una autocrítica que tiene que hacerse el propio espectro del videoarte, que no deberíamos de sacar en esta mesa, porque de cara a ellos lo importante sería tener una mirada, una visión común. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, pues nada, cierro la mesa. Simplemente agradeceros a todos la presencia, agradecer a Proyector la invitación a la Asociación Nacional Videoartistas Asociados, agradecer a la Comunidad de Madrid tanto el espacio, ¿no?, que les brindáis a Proyector como el soporte, y agradecerte a ti también tu presencia y tu voz interesante, y le ponemos un -1 al Ministerio por no estar, que también es
Y nada, bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Muchas gracias. Quería por último invitaros a la tarde, que va a haber 2 mesas más. La primera mesa está relacionada con formatos y con distribución y vamos a seguir planteando estas preguntas a las 4:30, que es la mesa que hablamos justo ahora. Y después hay una segunda y última mesa que es a las 6:30, que es una mesa de género, que también planteamos ese planteamiento desde nuestro punto de vista, desde el planteamiento de que por alguna razón que no sabemos todavía cuál, en los últimos 10 años siempre ha habido menos mujeres que hombres. El jurado hay más mujeres, en las convocatorias hay menos mujeres, pero el resultado es que hemos seleccionado a menos mujeres siempre sin querer, porque siempre nuestra votación es una votación de jurado sin saber realmente la persona que está. Y se ha votado y hay menos mujeres. Entonces no sabemos muy bien qué está pasando y queremos invitar a diferentes pensadores para replantear qué está pasando con la idea de género. Entonces, bueno, hay una última mesa también que nos parece interesante y a ver por dónde salen estas preguntas y por dónde podemos ver si hay una discriminación o no hay una discriminación, o hay una discriminación positiva o no hay nada. Gracias a vosotros.